¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión de Academia Libertaria. La reforma tributaria de Gustavo Petro es un hecho. Pasó sin mayor fricción, que digamos, en el Congreso de la República. Se habló mucho por parte de varios partidos de líneas rojas que no se debían pasar. Empezamos en algún momento a ilusionarnos con la posibilidad de que varios artículos iban a ser modificados, y si bien fueron modificados un par, a la hora de la verdad la reforma tributaria no dista mucho de cómo fue planteada en un inicio. En este momento lo que quiero discutir es el impuesto a los dividendos. El impuesto a los dividendos es una de las novedades que trae esta reforma tributaria. Como fue planteada inicialmente, fue realmente muy asustador para muchas personas dentro de Colombia y por fuera de Colombia. Se ha planteado un impuesto de máximo del 39%, y sin embargo, después de un par de modificaciones, negociaciones al interior del Congreso, el impuesto a los dividendos tiene una tarifa de un 20% para el pago en dividendos que sobrepasen los $236.000. Quiere decir que cuando se paguen dividendos por encima de los $236.000, unos 1.000 millones de pesos más o menos, se pagarían alrededor de $47.000, es decir, unos buenos 200 millones de pesos. Expliquemos brevemente qué es un dividendo. Bueno, un dividendo es el ingreso que se recibe por parte de los agentes en el mercado cuando quiera que estos toman la decisión de invertir en una empresa en particular. Es decir, existen ciertas empresas en Colombia y alrededor del mundo donde los empresarios al mando de estas mismas tienen ciertas ideas en el futuro y creen que van a creen que detrás de esas ideas hay una alta probabilidad de ganancia empresarial. Y una de las formas claramente de expandirse y de poder lograr ciertas metas es endeudarse, y sin embargo, dependiendo de la tasa de interés, servir ciertas deudas puede ser costoso, sobre todo hoy en día en Colombia, como han subido las tasas de interés. Entonces, una de las opciones que tienen los empresarios es convencer a las personas que se unan a ese esfuerzo invirtiendo. Es decir, que a cambio de una suma de dinero en particular, se queden con una porción de la compañía, sean dueños parciales de la compañía. Y en la mayoría de los casos, estas personas que invierten en las empresas a cambio de una porción de la compañía reciben lo que denominamos normalmente una acción. Ahora, el dividendo entonces es el ingreso que resulta de haber invertido en esa acción, que la empresa haya tenido ganancias y que con esas ganancias no solamente vaya a pagar todos los factores de producción, sino entre ellos también servir al capital, es decir, servir a los socios que han participado de las buenas ideas de la empresa. Una de las cosas que tenemos que mencionar de este impuesto a los dividendos es un problema que está relacionado directamente con respecto de a qué actividad se cobra. Los dividendos entonces se cobran cuando las empresas, normalmente asumiendo una especie de ropaje jurídico como la sociedad anónima, pagan dividendos a sus accionistas. Aquí, de entrada, lo que podemos identificar es una especie de doble tributación. Se entiende jurídicamente hablando al menos que las sociedades anónimas o estas empresas con cierto ropaje jurídico de alguna forma son personas que se diferencian de los socios que las componen. Es decir, se constituye una persona jurídica aparte, con una existencia independiente y autónoma de los socios que la componen. Porque fijémonos, siendo dos personas, por un lado los socios y por otro lado están las empresas, pues por un lado, tomando en cuenta un impuesto como el impuesto a la renta o el impuesto al ingreso, paga la empresa, siendo una persona independiente, un impuesto sobre la renta, sobre el ingreso que haya tenido. Y después, si es que acaso decide repartir utilidades, los socios pagan entonces el impuesto al dividendo. Ahora bien, esto no tiene ningún sentido, porque ahora la verdad el capital del que se compone la empresa o la sociedad son los aportes de los socios. Y siendo así, cualquier ganancia que tenga la empresa, cualquier crecimiento del capital es a prorrata un crecimiento de los aportes individuales de cada socio. Siendo así, ante este impuesto a los dividendos vemos cómo entonces se penaliza una forma particular de asociación con el ánimo de adelantar una actividad empresarial. Entendamos que de la decisión de formarse una empresa como una sociedad anónima o como una sociedad de responsabilidad limitada obedece a consideraciones estrictamente de eficiencia. Y si es así, y si por medio del impuesto a los dividendos se penaliza lo que podemos conocer como el ingreso corporativo, quiere decir entonces que se
castigan innecesariamente estas formas eficientes de asociación, como la sociedad anónima, y siendo que las personas entonces van a querer invertir cada vez menos en ese tipo de sociedades, pues porque el ingreso que proviene de ellos, el ingreso corporativo, se penaliza en el futuro, entonces se empiezan a favorecer otro tipo de sociedades que serían menos eficientes. Claramente aquí en Academia Libertaria decimos que todo impuesto es odioso, todo impuesto es lesivo de la condición ética habilitante de la sociedad y del mercado. Todo impuesto ocasiona unas y otras distorsiones, claramente unas más graves que otras. Y sin embargo, si en este momento se quiere de todas maneras mantener ese impuesto a los dividendos, pues fijémonos que para evitar esa doble penalización, esa doble tributación, pues habría que dejar el absurdo atrás de que la sociedad anónima es una sociedad separada de los socios que la componen. Porque de nuevo, pues finalmente cualquier creación y acumulación de capital por parte de la empresa es una creación, una acumulación de capital a prorrata de cada uno de los socios. Ahora bien, una vez entrado en vigencia el impuesto a los dividendos, como lo será a partir del 1 de enero del 2023 en Colombia, pues se genera una distorsión particular, y es que cuando se cobra un impuesto del 20% para ciertos dividendos, de nuevo los que superen los $236.000 más o menos, los accionistas finalmente que tienen el capital invertido en esas empresas, pues tienen menos incentivos a seguir invirtiendo en ellas. Pero una vez habiendo invertido, pues finalmente tienen más incentivos de no redistribuir esas ganancias, de dejarlas congeladas. Obviamente los cursos de acción que se pierden ahí son otros posibles cursos de acción. Es decir, uno invierte en una compañía y con las utilidades que espera, si es que participa de las eventuales ganancias de la empresa, pues uno puede o consumir o perfectamente puede invertir en otro tipo de empresa. Pues bien, ante la presencia de este tipo muy particular de intervención binaria, como lo solemos llamar aquí en Academia Libertaria, tiene ese efecto. Congela las inversiones que están dentro de las empresas, porque obviamente el costo asociado a distribuir dividendos pues es más elevado. Ahora uno podría decir, ¿no será esto acaso una intervención en favor, una distorsión en favor de las inversiones? Ya que la empresa, en vez de repartir dividendos, lo que haría sería tomar lo que no dejó de repartir y reinvertirlo en otra cosa. Pues bien, sí, puede ser cierto, y sin embargo una distorsión en favor de la inversión sigue siendo una distorsión del mercado. Es decir, los accionistas que habrían esperado los dividendos podrían estar considerando invertir en otra empresa adicional a través de un juicio empresarial con el cual identificaran que aquella otra empresa en la cual ya no van a poder invertir eventualmente tendría ganancias satisfaciendo necesidades de otro tipo de consumidores con su aporte. Pues bien, ahora lo que va a hacer es que la empresa va a hacer una inversión que claramente va a ser menos eficiente que la que pudieran haber hecho los socios en su momento. Solo para tomar un ejemplo, los accionistas de Nutresa podrían entender que no vale la pena repartir dividendos porque sencillamente el costo asociado a ellos es muy alto y se privarían de la posibilidad de invertir en otro tipo de acciones globales como Apple o Amazon o Berkshire Hathaway, una de estas finalmente. Y le toca entonces a la empresa que no repartió dividendos hacer otro tipo de inversión que claramente no sería igualmente eficiente. Lamentablemente las cosas no se ven bien para Colombia en lo que depara el futuro, por lo menos a partir del 1 de enero del 2023. Fijemos que nos estamos metiendo, o esto termina castigando un mercado muy particular, es el mercado secundario de acciones. Es decir, cualquier persona que quiera hacer inversiones en Colombia, lo que podríamos denominar inversión extranjera de cartera o indirecta, pues ahora tiene que tomar en cuenta un costo adicional en lo más mínimo pequeño, o sea, es un 20% sobre el pago de los dividendos después de cierta suma de dinero para hacer inversiones en Colombia. El capital tiene esa, no sé, fastidiosa costumbre de asustarse cuando ve que sus ganancias van a ser reducidas en el futuro. Y si es así, en Colombia al menos habrá menos capacidad por parte de muchas empresas que reparten su propiedad entre varios socios de crecer, de poder identificar de mejor forma las necesidades de los consumidores, invertir en pro de la producción en favor de esa satisfacción de necesidades, y por ende entonces si lo que querían era crecer, pues tendrían que contratar más trabajadores, contratar más tierra y contratar más capital. Pues bien, ese tipo de posibilidades empiezan a desaparecer o volverse muchísimo más tímidas con ese tipo de impuesto. Bueno, espero que hayan disfrutado esta breve intervención sobre el impuesto a los dividendos.
Por favor, no dejen de darle like al video y suscribirse a nuestro canal, nos ayuda tremendamente y nos sigue ayudando pues a que nos den cada vez más ganas de seguir haciendo estos videos. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.